Un saludo para todos. Les habla el arquitecto Edwin Rodríguez Paz, director ejecutivo del Liceo de Síntesis, Delegación Bogotá. Ustedes, la mayoría, conocen ya que el Liceo de Síntesis es un organismo del área universitaria de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Estamos en 18 países. Hoy comenzamos la segunda parte sobre la serie de la evolución del mundo y de la evolución de la humanidad. Vamos a empezar con tres programas. Entonces van a ser los tres últimos programas sobre esta serie en que vamos a abordar cómo evoluciona la humanidad, basados en las orientaciones, sugerencias, propuestas de los maestres fundadores, el doctor Reynó de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, quienes a través de su literatura han dado una serie de enseñanzas, de mensajes. Tema muy importante porque nos prepara para la construcción de la Edad de Oro, que ya comenzó cuando se inició esta nueva era precesional, la era del Acuario, la era del saber, y cuyo fortalecimiento continúa poco a poco en la medida en que vamos sumando buenas voluntades que quieren contribuir en esta noble causa. El tema lo empieza a abordar el doctor Reynó de la Ferrer desde un punto de vista muy especial. Entonces les invitamos a que estén ustedes muy atentos, incluso tomando nota de lo que les vamos a transmitir y en lo posible repasen los programas anteriores porque naturalmente venimos en una secuencia y en cada una de ellas pues damos una serie de indicaciones que se van sumando las unas con las otras. Entonces es importante tomar nota, hacer sus preguntas, participar con sus comentarios y en lo posible también por iniciativa individual hacer sus propias indagaciones, hacer sus propios estudios. Entonces, vamos a comenzar. Les invitamos también a que quienes puedan nos colaboren con sus aportes voluntarios, económicos, para poder mantener el arriendo de este servicio de la plataforma de Zoom y la preparación del material didáctico. Entonces, hemos venido hablando de la importancia de una reeducación para poder salir de la serie de superficialidades, inconvenientes, tergiversaciones mm, en las que hemos caído como humanidad. Y para ello entonces estamos realizando estas propuestas que esperamos sean entendidas, atendidas, por supuesto sin ningún dogma, sin ninguna limitación que canalice el pensamiento. Vamos a hablar inicialmente de este símbolo, el espíritu
en la botella. El tema lo vamos a abordar desde las ciencias teogónicas, ya que se refiere al concepto, a la imagen que tenemos sobre la divinidad y las consecuencias que ello acarrea tanto individual como colectivamente. Y el doctor Reino de la Ferrer aborda un ejemplo muy interesante que es el del Sol atravesando un sinnúmero de botellas de vidrio con el fin de que ese ejemplo nos ayude a ilustrar este tema. Finalmente haremos unas conclusiones. En la tradición de la alquimia, el símbolo del espíritu en la botella es muy conocido. Aquí lo vemos en una de las muchas representaciones que tiene. Es un ser humano, a veces se le presenta como un niño, está en una botella efectivamente de vidrio, a veces también se le representa como el espíritu de Mercurio, lo cual nos permite entonces indicar que este ejemplo que toma el maestre Reino de la Ferrer prácticamente no es que sea nuevo, no es reciente, puesto que eh, viene de una tradición como lo fue y lo sigue siendo la ciencia sagrada de la alquimia, que aquí en los cursos del Liceo de Síntesis hacemos referencia a ella junto con otras ciencias sagradas como la cábala, la yoga, en fin. Aquí vemos esta representación también del Mercurio, del espíritu de Mercurio en la botella. Ustedes observarán con detenimiento cómo el personaje que va al lado, como Mercurio, se sostiene en sus dos piernas en un sol y en una luna, lo cual ya también viene a ser muy interesante. Entonces, esta tradición, pues realmente nos invita a estudiar este símbolo y aplicarlo a nuestras vidas y también, por supuesto, a observarlo en nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, en las personas que nos acompañan. El tema también es abordado por la Cábala, la tradición de la Cábala que fue especialmente conservada por los judíos, ya que la tradición hebraica conservó especialmente esta ciencia sagrada que nos ayuda a estudiar y a entender cómo se manifiesta la divinidad en este mundo, cómo emana la divinidad inicialmente como si fuese una vibración muy pura y muy sutil, la cual poco a poco, a través de una serie de etapas, se va densificando hasta que se convierte en materia, en mineral, en lo que hoy en día pues conocemos muy bien porque la medicina, la ciencia médica y la biología lo ha venido estudiando con bastante detenimiento, nuestro sistema óseo, nuestro organismo, que permite sostener
lo que somos desde el punto de vista espiritual. Entonces, la cábala y la alquimia tienen una base fundamental muy interesante porque no son especulaciones, no se trata de fantasías, sino que son producto de una larga observación de la naturaleza. Gran parte de la tradición de sabiduría conservada por la cábala y la alquimia proviene de sabios que se realizaron a sí mismos, generalmente perteneciendo a un colegio iniciático, a un colegio de sabiduría y con la guía de un maestro. Entonces, ese tema, el tema de la concepción que tenemos de la divinidad, ya sea por los aportes que nos ofrece la religión a la que cada uno pertenezca, y dentro del concepto de la divinidad que cada una de las religiones aporta, cada uno individualmente va elaborando su propia construcción de esa imagen, de ese concepto, de esa idea. Entonces tenemos aquí lo que son las cuatro grandes ciencias de la Génesis, las ciencias teogónicas, quiere decir cómo se genera no solamente el concepto de la divinidad, sino cómo muchas tradiciones antiguas han concebido cómo surge y cómo se manifiesta en este mundo la humanidad. Entonces aquí la tradición relaciona las ciencias teogónicas con este nombre considerado como sagrado, Yod, He, las ciencias teogónicas con el Yod, las cosmogónicas con el primer G, en las ciencias androgónicas, las ciencias acerca de la génesis del ser humano con el Bao, y finalmente las ciencias fisiogónicas, las ciencias de la génesis de la naturaleza y de nuestro planeta Tierra con el segundo G. Hay varios autores que han estudiado el tema de la importancia que tiene en nosotros esa concepción de la divinidad. Vamos a hacer referencia por ahora solo a dos de ellos, a Charles Fourier y a Rupert Sheldrake. El primero, muy conocido en las facultades de matemáticas, de economía, fue uno de los primeros que propuso la organización de los seres humanos en cooperativas. Se le reconoce en ocasiones como el padre del cooperativismo, y él, en uno de sus libros, Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales, publicado a finales del siglo XVIII, plantea la visión entre la idea monárquica. Recordemos que en esa época ya la monarquía estaba en decadencia, y una concepción de Dios que justifica el poder absoluto del rey basado en ese derecho divino. Y por su parte, el biólogo inglés y científico Rupert Sheldrake, quien viene escribiendo una serie de libros muy, muy especiales, en una de sus primeras obras, La presencia del pasado, revisa la idea del mundo, indicando cómo el universo concebido por Isaac Newton fue creado por Dios
Newton como científico era católico y no, o anglicano, en fin, tenía toda esa referencia de, de la Biblia y ese universo que había sido creado por Dios es como si Dios le hubiera dado cuerda a ese universo, por lo tanto, las leyes que él descubrió son prácticamente consideradas como inexorables, funcionan a la perfección. Eso nos ha permitido explorar el universo con la astrofísica, con la astronáutica, llegar más allá de nuestros planetas del sistema solar. Y una vez que creó ese universo a la manera de un reloj, que diríamos un reloj suizo que no se va a dañar, no va a alterarse, se fue a descansar. Idea que no deja de ser, por supuesto, muy simplista, aunque tenga sus valores simbólicos si se estudia más a fondo. Sin embargo, pues esa fue la concepción que nos dejó Newton y de ahí fue surgiendo lo que hoy conocemos como la ciencia positivista. Entonces vemos cómo estas concepciones van a determinar nuestro mundo, la manera como también nos relacionamos con nuestro mundo, con las personas con las cuales convivimos, va a determinar mucho de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Cuando se habla de un Dios castigador y de un Dios que premia, lo cual no es cierto, es una idea muy simple también, pues muchas personas asumen eso y toman la actitud de premiar y castigar, por ejemplo, en la educación de los hijos o en la educación de los estudiantes en en las entidades educativas. Entonces, en eso hay que tener cuidado, revisarlo. Revisemos entonces con frecuencia cómo ha sido el proceso de elaboración de nuestra concepción de la divinidad para, digamos, profundizar en ello y como tener un referente que nos permita de pronto conocer cómo ha ido surgiendo ese proceso que pues es importantísimo. Entonces, el maestre de la Ferrier nos va a decir, nos va a indicar que el asunto no es creer en un Dios al cual le ponemos una serie de denominaciones, como si etiquetáramos, como cuando entramos a un centro comercial, o mejor, a un supermercado, y vemos en las estanterías eh, etiquetadas todos los productos alimentarios, peso, nombre, de que han sido hechos, caducidad. Entonces, de la misma manera, similarmente, estamos etiquetando a Dios los unos con los otros, lo cual, naturalmente, ya lo sabemos, muchísimas veces nos limita y, por supuesto, genera una serie de barreras entre los seres humanos, lo cual ha tenido repercusiones inapropiadas, las famosas guerras santas, la misma Inquisición. Generalmente, para el que se denomina cristiano, recuerda el doctor de la Ferrier, todas las otras religiones son consideradas como pequeñas sectas fanáticas. Sin embargo, si observamos la cantidad de personas que son seguidoras de del estilo de vida budista o practican el shintoísmo o también el judaísmo, pues vemos que
que el cristianismo no siempre es el más numeroso, o los católicos. Tenemos entonces aquí, entrando ya propiamente al tema, cómo tenemos, dice el doctor de la Ferrier, tengo un poco de tierra y espero que amanezca para cuando salga el sol y alumbre. Sobre esa tierra, él mm, coloca una serie de botellas de vidrio, similar a como tenemos aquí en la gráfica. A esas botellas le está llegando los rayos del sol, apenas surgen los primeros rayos del sol en la mañana, y él se hace una pregunta, o nos hace una pregunta. ¿Creen ustedes que cada botella tiene un rayo diferente? ¿Cada botella tiene un rayo distinto? Y pues todos observamos que obviamente no es así, que todas, digamos, son atravesadas por el mismo rayo de sol. Entonces, él va a darnos una serie de pautas que nos permite observar con detenimiento que una sola radiación, que en este caso proviene de nuestro astro central, atraviesa cada botella, así cada botella tenga diferentes colores, tenga diferentes tamaños, incluso diferentes edades, así sucesivamente. Y si ponemos etiquetas diferentes a cada botella, tendremos diferentes nombres, diferentes personalidades para la manifestación de ese espíritu en todas las botellas, pero en realidad el rayo solar es uno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en cierto sentido nos estamos autoengañando. Suponemos que el rayo de sol de la botella que nos acompaña, de la botella que está a nuestro lado, es diferente, porque la botella tiene otro tamaño, tiene otro color, tiene otra edad, y entonces pues es distinta. Y resulta que no, solamente estamos, digamos, atrapados en la limitación de la forma. Es algo puramente formal. Y además, muchas veces ni siquiera estudiamos el significado con el cual se ha nombrado en muchísimas tradiciones a la divinidad. Ahora, hay algo que resaltar, y es que el budismo, Siddhartha Gautama, el Buda, nunca se refirió a la divinidad en su mensaje. Eso es algo interesante, ¿sí? Sin embargo, ese rayo solar va a representar el espíritu divino que está en todos nosotros, en todos los seres humanos. Es exactamente el mismo rayo, es exactamente la misma radiación, es exactamente el mismo espíritu de Dios, aunque denominado por las distintas religiones de una manera diferente, pero en el fondo es la misma esencia. Entonces ocurre lo mismo entre nosotros, que fulanito que es de otro color de piel, o fulanito que tiene otro sexo, o fulanito que es de otro país o de otra etnia. Sabemos cómo fueron y siguen siendo
digamos, señalados y juzgados los gitanos, y bueno, así sucesivamente. Entonces, un aspecto fundamental de esta propuesta es que procuremos en lo posible superar estos formalismos de etiquetarnos, y debido a esa etiqueta consideramos que la otra persona es diferente. Sucedió y todavía tenemos el caso de considerar muchas veces que la mujer es un ser inferior al hombre. El machismo considera que la mujer es un ser inferior, y por eso, bueno, todo lo que ha ocurrido y sigue pasando, que muchos de ustedes seguramente conocen y habrán también estudiado. Justo hemos recibido el espíritu, somos espíritu. Ese espíritu está manifestado en cada uno de nosotros. Brilla, es decir, está en todas partes, sin embargo es uno. De ahí la denominación que en varias religiones se hace a este espíritu divino como unimúltiple. Es uno, pero también se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, esta analogía con el sol es realmente haciendo referencia a la divinidad. Esta radiación, por eso iniciábamos esta presentación hablando de que la divinidad originalmente, y lo que nos enseña la Cábala, originalmente al emanar de sí misma, es como una vibración única, sutil, extremadamente pura, que luego poco a poco se va densificando, y ahí es cuando empieza este asunto de la catalogación y etiquetación de que el uno cree en un Dios diferente al mío, que son dioses diferentes, cuando en realidad es uno solo. Incluso en aquellas religiones politeístas que han sido menos agresivas que las monoteístas, las religiones politeístas son más tolerantes con las otras religiones. mm, Reconocen que ese politeísmo es la manera múltiple como la divinidad única se manifiesta. Es como si nosotros tuviésemos que acostumbrarnos a comer todos los días, durante toda nuestra vida, una sola fruta. Y resulta que tenemos una riqueza de variedad de frutas, pero aún existiendo la riqueza de la variedad de frutas, la fruta es una misma. En esencia es una misma, solo que con sabores, colores, incluso nutrientes diferentes, pero en el fondo es la misma. Entonces, el gran sistema solar brilla en todas partes. Podríamos decir analógicamente, el gran espíritu único de la divinidad está en todos los seres humanos. Ahora, llama la atención esto que sugiere el doctor Renaud de la Ferrier cuando dice: y se me rompe la botella. Y aunque la botella se rompa, continúa existiendo el espíritu. El espíritu no se va a romper
porque la forma no esté ya presente. Eso es muy interesante porque nos puede llevar a observar situaciones de mayor alcance. Acabamos de celebrar el Halloween, acabamos de celebrar el Día de los Muertos en México, por ejemplo, que es tan importante y tan celebrada esta celebración, tan celebrada esta fiesta. Entonces, bueno, cuando nosotros dejamos de existir físicamente, no necesariamente quiere decir que nuestro espíritu deje de existir. Continuamos existiendo como espíritu. Entonces, el espíritu no está presionado en el cuerpo. El espíritu del sol, esa radiación solar, no está aprisionada en la botella, pero queremos aprisionarlo. Tenemos esa educación y por eso la propuesta de entrar en una reeducación, es decir, revisar la forma como hemos sido educados, la costumbre que nos llega por herencia y así lo creemos. Nosotros respetamos, lo hemos venido diciendo en los programas anteriores, respetamos todas las creencias, aunque sí invitamos a que las personas estudien su propia creencia, que es lo que estamos entonces haciendo en esta ocasión. Es como si a cada botella, a cada ser humano le ponemos la etiqueta de budista, de judío, de islamista, de maometano, de esto y de aquello, cuando en el fondo el espíritu real, el espíritu verdadero de la religión es que todos somos el mismo espíritu, porque el origen de la palabra religión, que proviene del latín religare, significa volvernos a unir, volver a reconocer ese ser único que hay en todos nosotros, expresado naturalmente dentro del proceso evolutivo que lleva la humanidad, en que unos tienen más desarrollados ciertos aspectos que otros y unos también van alcanzando mayores niveles de conciencia que otros. Entonces debemos liberarnos de nosotros mismos, es decir, debemos liberarnos de esas limitaciones completamente personalistas, de la limitación personalista. La limitación personalista significa que somos todavía muy egoístas, muy egocéntricos. Entre más materialismo hay más egocentrismo y mucha más agresividad y mucha mayor diferenciación. Consideramos que el otro definitivamente es otro y generalmente lo consideramos una persona de menor condición. Por eso también el materialismo se ha expresado en querer esclavizar tanto a las personas como a los animalitos. Hoy afortunadamente está empezando a darse otra manera de entender las cosas, se está dando efectivamente una reeducación en que ya se reconoce la importancia, el valor de los animalitos, se les reconoce su inteligencia, se les reconoce que son seres que sienten. ¿Cómo no hacerlo con nuestra pareja? No, es que como es mujeres, es un ser menor. Eso no es así, eso no es verdadero, eso no es real, eso es un invento, eso es una fantasía por una serie de circunstancias que ya se vienen estudiando más
a fondo. Entonces, este es un tema definitivamente fundamental. Es muy importante que los unos nos ayudemos con los otros a estar observando detenidamente esta manera de separar las cosas para clasificarlas, catalogarlas. Es como si les diéramos un lugar. Es importante que cada cosa esté en su lugar y que haya un lugar para cada cosa. Sin embargo, no en el sentido de que se genere en nosotros la idea de una diferenciación en lo esencial. Hay la diferenciación formal que es útil, necesaria. Un reloj es un reloj, un eh, celular es un celular, un computador es un computador, un lápiz es un lápiz. Sin embargo, el computador, el celular, el lápiz, el bolígrafo, el radio han sido creados por un pensamiento humano. ¿Sí? Entonces, en eso hay unidad incluso en los objetos, en las cosas que creamos. Entonces dice aquí el maestre, tenemos que mirar a la otra botella y comprender que el mismo rayo brilla en cada una, el mismo espíritu, solo hay un solo espíritu de Dios. Eso es realmente el nacimiento del espíritu, es decir, el nacimiento del espíritu significa es que reconocemos esa otra realidad, ya no es la realidad etiquetada, sino que efectivamente es el mismo Espíritu de Dios que está en absolutamente todo, en la naturaleza, en los seres humanos, en los animalitos. Es cuando el Espíritu se ha manifestado él mismo, observen ese detalle, es cuando el Espíritu se ha manifestado él mismo, cuando nosotros tomamos conciencia de eso, cuando nuestro pensamiento entiende que eso es así y el absoluto ha manifestado su arquetipo, tema que vamos a estudiar más adelante. Muy bien. Entonces, como ustedes se darán cuenta, es un tema amplio, es un tema que no deja de ser complejo. En esta ocasión lo hemos presentado de una manera que podríamos decir aparentemente sencilla, mediante el ejemplo del rayo del sol brillando en diferentes botellas. Como conclusiones, ¿qué podemos proponer, además de las que ustedes, por supuesto, propongan? Observemos nuestras ideas y conceptos acerca de Dios y, por supuesto, observemos el de los otros. Observemos si muchas de las imágenes, ideas, concepciones que tenemos de Dios son solo fantasías o son algo que realmente está de acuerdo con la naturaleza. Observemos si hay o no rechazo de parte nuestra a otras concepciones religiosas o acerca de Dios, como muchas veces lo hay desafortunadamente, rechazo a una etnia, rechazo a porque la persona es nativa de un territorio o es afrodescendiente y así sucesivamente. Observemos si tenemos inquietudes y preguntas en este campo y no las neguemos, porque a veces nos surgen una cantidad de dudas, de inquietudes, y en cambio de reconocerlas y de darles la correspondiente importancia, las desechamos porque nos parece que está tentando
contra nuestra creencia o contra nuestro dogma. Y es que resulta que nosotros los seres humanos, desafortunadamente, convivimos con miedo al que dirán, somos víctimas, somos presos del que dirán, porque el sistema se encarga naturalmente de decirnos usted qué debe creer, qué debe decir, cómo debe actuar, cómo debe comportarse. Y eso no lo proponemos nosotros porque no lo propone una ciencia sagrada como la yoga, ni la cábala, ni la alquimia, ni la magia. Al contrario, son ciencias que tienen como uno de sus grandes objetivos la liberación mental del ser humano, el liberarnos de prejuicios, de ideas preconcebidas, de ideas prestadas, porque todavía se nos dificulta aprender a estudiar y a pensar por nosotros mismos. Claro, estudiamos lo que nos dice el profesor en la clase en el colegio o en la universidad, pero a veces se nos dificulta asumir un estudio autodidacta. Entonces, los invitamos también a que realicemos esos estudios autodidactas, puede ser de manera individual o con otros compañeros o con otros familiares. ¿Te gustaría estudiar más este asunto? ¿Cierto? Es lo que tenemos entonces que observar en nosotros mismos. Muy bien, les agradezco muchísimo la atención prestada. Como les decía, este es el primer programa de los dos siguientes que vamos a tener sobre la evolución de la humanidad. Les recordamos quienes tengan facilidades de aportar hacer su aporte económico para contribuir en el arrendamiento de la plataforma de Zoom, que la hacemos anualmente para poderle llevar estos programas y la elaboración del material didáctico. Repasen los programas anteriores, tomen nota. Muy bien, entonces agradecemos también la participación de las personas que no pueden asistir en este horario de este momento, pero que sí sabemos y estamos muy contentos por eso, que a continuación en las próximas horas o en los próximos días están asistiendo a ver estos programas muchísimas personas. Esperamos entonces su participación activa. Les deseamos lo mejor. Hasta pronto.